Y hace pocos minutos el canciller Elías Agua ofreció declaraciones por nuestra hermana cadena Telesur. Esto a propósito de la reunión con los cancilleres del ALBA que se realiza en Ecuador, en la que se debatirán temas como el abuso por parte de las transnacionales. Escuchemos parte de su intervención. Mira, la primera jornada de esta importante reunión de los países afectados por el atropello de las transnacionales, que utilizando los mecanismos leoninos del arbitraje internacional y acudiendo algunas veces de manera írdita a tribunales internacionales, le intentan imponer dictámenes a estados absolutamente soberanos que gozan como estados que somos de inmunidad. Hemos escuchado la exposición de todos los países presentes, más de 8 países se han hecho presentes, la instalación por parte del vicepresidente ejecutivo del Ecuador y del canciller Ricardo Patiño. Ahora mismo estamos escuchando las exposiciones de especialistas en la materia de cómo confrontar y abordar estos atropellos. Bueno, también queríamos consultarle, aprovechando su presencia, canciller, justamente las declaraciones que haría la secretaria de Estado adjunta para América Latina de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en donde insta a recontar votos para resolver una supuesta división en Venezuela. ¿Cuál es el pronunciamiento de parte del gobierno bolivariano? En primer lugar, rechazar de manera categórica las inaceptables declaraciones de la señora Roberta Jacobson, que ya habían tenido un precedente cuando en una entrevista al diario El País de España declaró que su candidato era Enrique Capriles Radonsky. Obviamente que esa declaración injerencista, grosera, por parte de la señora Roberta Jacobson y del gobierno de los Estados Unidos, supone efectivamente una consecuencia y una parcialización en asuntos que son propios de la sociedad venezolana. En Venezuela no hay reconteo de votos porque hay un voto electrónico de los mejores sistemas del mundo, como lo declaró el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter, y recuerdo que en esa declaración dijo: el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo y Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas electorales del mundo, de manera que las comparaciones que ella hace sobre procesos electorales de Estados Unidos son absolutamente inaceptables, porque el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema electoral que ha sido cuestionado a lo interno y por los especialistas en materia de sistemas electorales en el mundo como un sistema absolutamente injusto y que siempre deja muchas sospechas sobre los resultados, además de no ser un sistema directo, de democracia directa, sino un sistema de voto delegado, ¿no? Propio del siglo XIX y de principios del siglo XX. Nosotros en Venezuela gozamos de una plena participación política expresada a través del sufragio directo, secreto y universal, y con un sistema electoral confiable. Pero lo más grave de las declaraciones de la señora Jacobson es que de manera velada, o más bien directa, amenaza a Venezuela con sanciones. Nosotros, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela me ha dado orientaciones para responder que frente a esas amenazas nosotros vamos a responder con reciprocidad. Si Estados Unidos apela al expediente de sanciones económicas o de cualquier otra índole, nosotros tomaremos las medidas en el orden comercial, energético, económico y político que consideremos necesarias para responder de manera contundente a esta amenaza inaceptable para Venezuela. Nosotros somos los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez. No aceptamos amenazas de imperio alguno, y mucho menos de un imperio decadente como es el imperialismo norteamericano. Desde aquí, desde Guayaquil, esta tierra sagrada pisada por el libertador Simón Bolívar, en este pueblo hermano del Ecuador, nosotros reafirmamos el respeto pleno a las decisiones del Consejo Nacional Electoral venezolano, de la voluntad del pueblo venezolano. No está en Venezuela planteado ni repetición de elecciones, ni reconteo de votos. Hay una auditoría realizada por el Consejo Nacional Electoral ya de 54%, donde se verificó la perfección del sistema electoral y el respeto a los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral ha acordado completar el 46% restante,
Estadísticamente todo el mundo lo sabe, los expertos electorales, eso no va a tener ninguna incidencia distinta a lo que ya dejó el primer 54% de las auditorías. En Venezuela hay un resultado firme, una victoria clara y limpia, un presidente juramentado y un gobierno en pleno ejercicio de sus facultades soberanas. El viejo imperio norteamericano y la señora Jacobson deben ubicarse, si no encontrarán la más firme respuesta del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano. Canciller, ¿cuál sería la lectura o el trasfondo de estas declaraciones que evidentemente no permiten que la paz reine en Venezuela? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos ha quedado aislada en su posición. Esto es importante destacarlo. Estados Unidos no cuenta con el respaldo de ningún país del mundo en esta grosera pretensión de inmiscuirse en los asuntos propios del sistema electoral venezolano y en intentar desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Más de 7,5 millones de venezolanos que le dieron una ventaja de 300.000 votos sobre el candidato perdedor, le dieron la victoria al compatriota Nicolás Maduro. Frente a eso, el candidato de los Estados Unidos, candidato perdedor Capriles, intentó un proceso de desestabilización para llevar a Venezuela a una confrontación civil. No nos cabe la menor duda que tras los hechos violentos del 15 de abril, hace 8 días en Venezuela, tras el desconocimiento del candidato perdedor y su convocatoria a drenar la ira y la indignación, lo dijo con una grosería que no voy a repetir aquí, tuvo como lamentable saldo 8 venezolanos muertos, asesinados políticos, el asedio a centros de salud, la quema de sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. No nos queda duda y responsabilizamos al gobierno de los Estados Unidos por los hechos de violencia ocurridos en Venezuela el pasado 15 de abril para respaldar al candidato con el cual están comprometidos, y él está comprometido con el gobierno de los Estados Unidos para entregar la soberanía de Venezuela, los recursos petroleros. A propósito de esta reunión que estamos realizando, hemos expuesto lo que han significado 14 años de revolución bolivariana, de gobierno del comandante Chávez para recuperar nuestra soberanía petrolera, la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva del mundo, que los Estados Unidos la tenía como propia, con sus transnacionales. Hoy está bajo la soberanía del gobierno de Venezuela, con empresas vistas de mayoría accionarias del Estado venezolano, las empresas de telecomunicaciones, de acero, de cemento, todas eran empresas nacionales y fueron privatizadas en buena parte a capital norteamericano. Todo eso se recuperó y nosotros vamos a defender ese legado que nos ha dejado el comandante presidente Hugo Chávez. El gobierno de Estados Unidos está solo en su posición injerencista, está solo en el desconocimiento a los resultados electorales de la voluntad del pueblo, está solo en su intento de agredir al pueblo venezolano. Pero nosotros, aun cuando nos quedáramos solos en el mundo, como lo dijo Bolívar, estamos dispuestos a ser libres y a defender nuestra soberanía. Que lo sepa bien los Estados Unidos, que no crea que va a encontrar en el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en la dirección política de la revolución bolivariana el más mínimo resquicio de debilidad. Por el contrario, nos sentimos ahora más fuertes, inspirados en las enseñanzas y en el legado del comandante Hugo Chávez para defender nuestra patria, para defender la soberanía nacional. Tengan seguro que frente a cualquier tipo de sanciones nosotros responderemos con acciones económicas, políticas y sociales y diplomáticas para defender el sagrado derecho de la voluntad del pueblo venezolano. Información que se desprende a las afueras de la reunión que se sostiene el día de hoy desde Ecuador con los cancilleres de la ALBA, vicepresidente y canciller de la República, Elías Agua, desde Ecuador. 2:56 minutos de la tarde, despedimos esta ronda informativa de la noticia. Gracias como siempre por mantenerse en nuestra sintonía.